partir del tanque es lo más conveniente que nosotros podemos hacer en un sistema de distribución. Claro, suele haber ocasiones o condiciones topográficas de la zona que no permiten la colocación de un tanque. Bueno, en esos casos no hay nada que hacer. Debemos acudir a el sistema de alimentación por bombeo. Pero siempre que las condiciones lo permitan, señores, lo ideal es colocar un depósito de almacenamiento. Aquí vemos los tanques elevados que comúnmente se construyen en los sistemas de distribución, y aquí vemos tanques superficiales que también son comunes en los sistemas de distribución. Por ejemplo, en la zona de los valles, aquí en Santa Cruz, como estamos hablando de cerros, donde generalmente se puede encontrar quebradas de agua, pues entonces se construyen a medio cerro o en el terminal del cerro, se construyen depósitos como este, semienterrados o superficiales, para la entrega del agua por gravedad a la población que está mucho más bajo o al pie del cerro. Bueno, ¿cuáles son las funciones que deben cumplir estos tanques de almacenamiento? Bueno, en primer lugar, almacenan una determinada cantidad de agua durante el periodo de baja demanda para utilizarla en las horas de alta demanda. En la anterior, existen 3 horarios pico bien marcados, que son los que se consideran como horarios de alta demanda, que son entre las 6 y las 8 de la mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde, y entre las 6 y las 8 hasta las 9 de la noche. Son los 3 picos muy marcados que hay de elevado consumo de agua. En el resto de los horarios se consideran horarios no pico o de baja demanda. Entonces se aprovecha para que en esos horarios se llenen el tanque de almacenamiento, de manera tal que cuando llegue el horario pico, pues entonces nosotros dispongamos de una determinada cantidad de agua para dotar a la población. Por otro lado, la función de los tanques es siempre mantener una cantidad de agua para situaciones de emergencia. ¿Cuáles serían las situaciones de emergencia? La más marcada es, por ejemplo, cuando se produce un incendio, pues lógicamente que aquí al tener almacenada una cierta cantidad de agua en el depósito, en el tanque de almacenamiento, pues entonces se puede utilizar para sofocar incendios. O, por ejemplo, cuando hay una rotura en el sistema de distribución, bueno, pues en el tanque el agua que está almacenada sirve por lo menos para satisfacer la demanda en las horas hasta que se agote el consumo. Por otro lado, sirven para mantener las presiones adecuadas. ¿Por qué mantienen las presiones adecuadas en la red? Porque cuando uno los calcula y los proyecta, evidentemente nosotros tenemos que identificar o llegar a calcular cuál es la altura que debe tener ese tanque para que en todos los puntos de la red o nodos de la red se obtenga la presión, como mínimo la presión mínima. Entonces, desde ese punto de vista, siempre vamos a garantizar las presiones adecuadas en la red de distribución. Esas son las funciones fundamentales que cumplen estos tanques. Ahora, vamos a ver en el segundo punto cuál debe ser la capacidad o el volumen que se debe almacenar en los tanques de almacenamiento. La capacidad de un tanque de almacenamiento va a ser igual al volumen que resulte mayor de las siguientes consideraciones. Para nosotros calcular la capacidad de un tanque o el volumen que debe tener el tanque, debemos previo calcular estos 3 volúmenes: el volumen de regulación, el volumen de reserva y el volumen contra incendio. Obviamente, cuando calculemos estos 3 volúmenes, nos va a dar un valor cada uno de ellos. Entonces, de los valores que obtengamos de estos 3 volúmenes, aquel volumen que resulte ser el mayor de los 3, ese va a ser la capacidad de nuestro tanque o el volumen que debe tener nuestro tanque. Ojo con esto, les aclaro, el volumen que nosotros colocamos en el tanque, pues la capacidad de nuestro tanque no va a ser la suma de los 3 volúmenes que estamos viendo en pantalla,
sino que va a ser equivalente a mayor volumen de los tres que están en pantalla y que vamos a aprender a calcular. ¿Está bien? En el entendido de que vamos a suponer que para el volumen de regulación me dio 54 metros cúbicos. Para el de reserva me dio 51 y para el incendio me dio 48. ¿Cuál es el mayor de los tres? El de regulación, que es 54. Cuando se produzca un problema que haya necesidad de regular el volumen de entrega a la población por déficit de la fuente, tenemos los 54 que nos demanda ese volumen de regulación. Como el de reserva es 50, al ser menor que 54, cuando necesitemos un volumen para algún problema de rotura, etcétera, tenemos el volumen de reserva, inclusive tenemos 3 cubos más. Y cuando necesitemos agua para el incendio, como yo dije que el volumen de incendio era 48, entonces lo contamos en el tanque e inclusive hasta con 5 cubos más. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora qué significa cada uno de esos volúmenes y cómo lo calculamos. El primer volumen que hablamos fue el volumen de regulación. Es aquel volumen que deberá ser capaz de compensar las variaciones que existan con el caudal que entrega la fuente y el caudal de consumo a cada instante. Les explico eso. Vamos a suponer que esta es la red de distribución. Yo diseñé mi red para 5 litros y la fuente, lógicamente, me tiene que dar los 5 litros que me demanda la fuente. Ahora, suele ocurrir en horarios pico, suele ocurrir que puede ser que en un determinado momento o periodo del uso de la vida de la red, puede ser que en un horario extremo pico, la demanda se vaya por encima de los 5 que me da la fuente. Vamos a suponer que la red en ese horario crítico pico me da que es 8 litros. La fuente me va a dar 5. Entonces, ¿cómo yo entrego los otros 3 para satisfacer la demanda instantánea en ese momento específico? Con el volumen que tengo en el tanque, entrego los otros 3 litros para con los 5 que vienen de la fuente, pues entonces dotar los 8 que demanda la población. Eso es lo que me hace el volumen de regulación que yo calculo para almacenar en un tanque de almacenamiento. ¿Cómo calculo ese volumen de regulación? El volumen de regulación se puede obtener de dos formas, por un método analítico y por un método gráfico. En realidad, de los dos, el ideal es el método gráfico. ¿Está claro? Pero bueno, en Bolivia, como no están estos gráficos de caudales acumulados, o los diagramas de RIL, como se les llama, no existen porque no lo han calculado. Entonces, la norma dice que calcules el volumen de regulación por este método analítico. Cuando el tanque es alimentado por gravedad, ¿qué quiere decir? Que el agua llega por gravedad hasta el tanque para almacenarla. Me recomiendan que el volumen de regulación lo calcule como entre el 15 y el 30% del volumen máximo diario. Ahora, cuando el tanque es alimentado por bombeo, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que tengo un pozo para extraer agua del acuífero y de pozo bombeo el agua al tanque, ahí es alimentado por bombeo, me recomiendan que el volumen de regulación lo calcule entre el 15% y el 25% del volumen máximo diario. Ahora, ¿quién es este volumen máximo diario? Yo lo puedo calcular, ese volumen máximo diario, a partir de multiplicar el caudal máximo diario por un tiempo T, que bueno, como estoy calculando el volumen máximo en un día, entonces asumo ese tiempo T equivalente a un día. ¿Quién es este caudal máximo diario? En la clase anterior aprendimos a calcular 3 caudales domiciliarios: el caudal medio diario, el máximo diario y el máximo horario. Este caudal máximo diario es el que nosotros calculamos en la clase anterior
a partir de multiplicar un coeficiente K1 irregularidad diaria por el caudal medio diario, si es que se recuerda. ¿Está bien? Y de esa manera nosotros calculamos el volumen de regulación. El método gráfico. Este es un método que se basa en las curvas de la demanda de la población contra la curva de suministro de agua. Son los famosos gráficos denominados, como así se le conocen, diagramas de Rill o de caudales acumulados. Este es un gráfico que se debe construir en el caso de Bolivia para las tres regiones, para los valles, para los llanos y para el altiplano. Entonces, este gráfico, ¿cómo se construye? Es el promedio de los... se construye un gráfico cada día, lo cual significa que nosotros vamos a tener 365 gráficos como este. Y de esos 365 gráficos vamos a decir, para la hora 1 voy a calcular, sumo todos los volúmenes de la hora 1 y entonces lo divido entre 365 y obtengo un punto. Y así voy a tener entonces de esa manera el gráfico promedio, que es el gráfico que se conoce con el diagrama de Rill. ¿Cuál es mi volumen de la fuente? En el ejemplito este que le puse, la fuente me daba 5. Vamos a suponer que esto es 5. Entonces, ¿cuál es el volumen que yo tengo que regular? La diferencia que hay entre el pico máximo del horario pico menos el volumen que de la fuente, y esto es el volumen de regulación. Entonces, este es el real porque estos gráficos se construyen para las condiciones climatológicas y hábitos y costumbres de las personas en el lugar que nosotros estamos haciendo el proyecto. Yo quise hacer esto una vez porque, bueno, yo tengo la categoría en la universidad de docente investigador y yo quise hacer esto con un grupo de estudiantes para obtener los gráficos y hacer la metodología para obtener los gráficos en Santa Cruz y coordinar con las otras universidades para que se pueda hacer en el resto por ejemplo, con Cochabamba y con La Paz para que se pueda hacer para el resto del país. Presenté la investigación, en aquel momento había un jefe de carrera, que no voy a decir su nombre, porque no me corre, yo soy una persona con ética, y esa persona, ese jefe de carrera dijo, a mí no me lo dijo en mi cara, pero sí en una reunión donde había gente que lógicamente eran conocidos, dijo que como un cubano nos iba a venir a hacer la norma a nosotros los bolivianos. Solo voy a decir, pobre hombre, con personas como esa realmente ni este ni ningún país va a salir adelante, porque yo no le iba a hacer la norma a los bolivianos, yo solo iba a través de tesis de grado indicarle a los estudiantes bolivianos, en última instancia, indicarle cómo tomar esa información, cómo procesarla y obtener estos gráficos. Entonces no era que un cubano estaba haciéndole la norma a los bolivianos. No vamos a hablar de un cubano, de una persona que tiene conocimiento, porque lo ha hecho en su país, de cómo se hace para que con estudiantes bolivianos puedan actualizar la norma boliviana y lógicamente que sea un aporte de la universidad al Estado, ya que el Estado subvenciona a la universidad. Pero bueno, sin comentarios, no lo aprobaron, no se hizo y por ende la norma sigue sin esto. Esto no existe en la norma boliviana todavía. Bueno, el otro volumen ya hemos visto, o sea, ya hemos aprendido a calcular el volumen de regulación. Ahora vamos a ver el otro volumen, que es el volumen contra incendio. El volumen contra incendio es aquel volumen que está destinado a garantizar un abastecimiento de agua en un caso de emergencia para combatir incendios. Cuando se produce un incendio en cualquier lugar aquí en la ciudad de Santa Cruz, en las redes de alcantarillado es obligatorio colocar en las esquinas, como vamos a aprender acá, lo que se conoce con el nombre de hidrantes. Estos hidrantes que están de color rojo, fíjense cuando pasen pasen por la ciudad, son unos hidrantes que están en las esquinas, encima de las aceras, y son de color rojo. Estos no son más que unas tomas
para que los bomberos lleguen en caso de un incendio al hidrante más cercano de donde está el incendio y ahí recarguen sus camiones cisternas y sofoquen el incendio para que no tengan que recorrer grandes distancias y cuando ya retornen se quemó todo. ¿Está bien? En el cálculo de este volumen se considera un tiempo de duración de incendio de 2 horas. O sea, no es que lo considero yo, sino la norma boliviana recomienda que para calcular el volumen de incendio se considere un tiempo de 2 horas, ya que este es el tiempo que la norma considera que debe durar un incendio en Bolivia de acuerdo a los equipamientos que tienen los bomberos. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de incendio? A partir de multiplicar el caudal de incendio, que ya lo vimos en la clase anterior, cómo se obtiene, multiplicado por un tiempo, y lógicamente este tiempo son las 2 horas que recomienda la norma. Ojo, si aquí el caudal usted lo tiene en metros cúbicos hora, entonces el tiempo está en horas, pero si el caudal usted lo tiene en litros segundos, o transforma los segundos a horas o las horas segundos para que tenga equivalencia en las unidades. ¿Está bien? Bueno, y el otro volumen, el tercero de los que mencionamos, que es el volumen de reserva, es aquel que prevé el abastecimiento de agua durante los periodos de reparaciones de las bombas, de las obras de toma, de las conducciones, de tratamiento, etcétera. ¿Está claro? Es común que en un sistema de distribución, por ejemplo, una bomba pueda fallar, porque es un equipo, como todos los equipos, bueno, pueden fallar en algún momento. Que se produzca una rotura en la red o que haya algún problema en la toma. Entonces, pues lógicamente, este volumen que hay en el tanque de reserva es el volumen que va a permitir, mientras se haga esa reparación o ese mantenimiento, seguir suministrando el agua a la población sin que le cortemos el servicio. La norma boliviana recomienda calcular el volumen de reserva a partir de considerar un tiempo de 4 horas de consumo máximo diario. O sea, ¿qué significa eso? Que la norma considera de que, bueno, en primer lugar, en una empresa encargada de prestar estos servicios, como son aquí en Santa Cruz las cooperativas de agua, Zaguapá, Copaí, Copul, Coplan, Coplin, etcétera, eh, ellas tienen que tener de reserva en sus almacenes un stock que en cualquier emergencia, una rotura, lo que sea, pues entonces desde que llevan el stock del almacén al lugar de la reparación y la reparación se realice, el tiempo máximo es de 4 horas. ¿Está bien? Entonces, el volumen de reserva se debe calcular como el consumo máximo diario, que ya ustedes saben calcular y que vimos, multiplicado por este tiempo que lo vamos a adoptar como 4 horas, que es el tiempo que recomienda la norma boliviana. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros calculamos estos 3 volúmenes de regulación, de incendio y de reserva, el mayor valor de los 3 que nos dé, ese va a ser el volumen o la capacidad de almacenamiento que va a tener nuestro tanque de almacenamiento. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la ubicación de los tanques de almacenamiento. Bueno, en primer lugar, un requisito fundamental para ubicar el tanque de almacenamiento es que este se encuentre lo más cercano posible a la red de distribución e inclusive, si es posible, dentro de la red de distribución. ¿Por qué? Porque al calcular la altura es importante la presión mínima en el nodo crítico, en el nodo más desfavorable, pero además las pérdidas de carga se le suman. Entonces, mientras más lejos yo tenga el tanque de la red, a las pérdidas interior en la red propiamente dicha, le voy a tener que sumar la pérdida de trayecto que hay desde la fuente o desde donde está el tanque hasta
el punto de la red. Por eso se prefiere siempre que los tanques estén dentro de la red, ubicados en el punto más alto o de mayor cota topográfica. ¿Está claro? ¿Para qué? Para no tener alturas de tanque muy elevadas. Ya eso lo vamos a ver con el cálculo hidráulico. ¿Está bien? Y lo vamos a entender mejor. Ahora, otro requisito es que nos dice que de preferencia, si el agua de la fuente ingresa por aquí, al punto donde ingresa el agua se le llama la cabeza de la red. Y al punto que se opone a la cabeza de la red se le conoce como la cola de la red. Eso son términos que se utilizan en el argot de la ingeniería sanitaria. El punto por donde ingresa el agua se conoce como la cabeza de la red y el punto opuesto se conoce como la cola de la red. Entonces, de preferencia, se recomienda que los tanques se coloquen en la cola de la red, o sea, en el punto opuesto a donde ingresa agua. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco en la cabeza, entonces voy a tener una distribución del tanque muy desfavorable, donde por ejemplo, si vemos la línea de presión, aquí está el tanque, en el punto del tanque tengo la mayor presión. En la medida que avanzo a esta altura del tanque, le voy a restar la pérdida de carga y me va a disminuir la presión, como se ve aquí. Y entonces, en la cola, si tengo el tanque en la cabeza, en la cola voy a tener el punto de menor presión. Entonces, para tener un mejor comportamiento de la presión en la red, se recomienda que, como yo estoy ingresando el agua por la cabeza, y aquí tengo la presión que me demanda la red, y si yo coloco el tanque en la cola, entonces como parto de los dos extremos con la máxima presión, la distribución va a ser más uniforme. ¿Está claro? No va a ser tan brusca el comportamiento de la presión en el sistema. Entonces, por eso se prefiere que los tanques se coloquen en la cola. Ahora, ¿qué sucede? Que no siempre, en un 99% diría yo, la cola es la que tiene la cota topográfica más alta. Porque otro requisito es que yo coloque el tanque en la cota más alta que dentro de la red. ¿Por qué? Porque si lo coloco en la cota más alta, aun cuando lo tenga que elevar, la altura de elevación va a ser menor que si lo coloco en la cota más baja o en un punto intermedio. ¿Está bien? Y no siempre coincide con que la cota más alta es la cola de la red y muchas veces predomina el criterio del punto topográfico más alto para colocar nuestro tanque. Bueno, vamos a ver los tipos de tanques de almacenamiento que existen. Bueno, existen dos tipos de tanques en los sistemas de distribución. Los tanques superficiales, o sea, apoyados sobre la superficie del terreno o máximo semienterrado, y existen los tanques elevados. O sea, que existen los tanques superficiales y los tanques elevados. Los tanques superficiales se pueden colocar apoyados en el terreno o semienterrado, como los dije. Se recomienda construirlo cuando la topografía del terreno nos permite colocarlo en una cierta cota que nos garantiza el comportamiento de las presiones de la red en todos sus puntos. Los tanques elevados, como bien lo dice su nombre, son aquellos que se colocan en terrenos llanos y que se ubican a una cierta elevación del terreno para poder garantizar las presiones adecuadas de la red. Suele suceder que hay topografías urbanas muy llanas y manchas urbanas muy grandes, y entonces se van a requerir, por ejemplo, alturas de tanque de 60, de 70 metros. Y entonces hay una limitante, es que estos tanques no se recomiendan construirlo a más de 30 metros de altura. En última instancia hasta 35, cuando el efecto económico va a ser más grande. Pero normalmente no se recomienda más de 30 metros. Lo que significa que si necesitamos, por cálculo, una altura de tanque de 40, 50, 60, hasta 80 metros, no se justifica colocarlo ni económicamente ni técnicamente.
¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones sobre los tanques superficiales. Y entiendan esto porque los tanques, el cálculo, el diseño del tanque, el cálculo consiste en calcular el volumen, calcular su área, calcular su altura, ¿está claro? Del tanque. Pero esos tanques solo son una estructura de hormigón armado en cuyo interior están llenos de agua. Pero ¿por dónde le va a ingresar al agua? ¿Por dónde le va a salir el agua a la red? ¿Qué otros accesorios deben componer estos tanques? ¿Por dónde lo voy a limpiar? Etcétera. Entonces, esto es lo que tienen que ver ahora para que ustedes aprendan de que los tanques no solo son estructuras hidráulicas de hormigón armado, donde sencillamente se almacena agua, no, sino que tiene otros componentes que son muy importantes para su funcionamiento. Cuando dice que son tanques unitarios, significa que cuando yo en la red tengo un solo tanque para alimentar el sistema, eso es lo que se conoce como tanque unitario. Se recomienda colocar un tubo de bypass que permita mantener el servicio durante que yo realice o los operarios realicen el mantenimiento, la reparación o la limpieza del tanque. ¿Para qué? Para garantizar el servicio continuo de entrega de agua a la población. Supongamos que hay una fisura, supongamos que vamos a limpiar el tanque, supongamos que vamos a reparar el tanque, entonces yo tengo que cerrar la tubería de ingreso, cerrar la tubería de salida, abrir la tubería de limpieza, vaciar el tanque para que el operario pueda ingresar a hacer cualquiera de estas actividades y entonces el tiempo en que tarde la realización de esa actividad, yo no puedo dejar a la población sin agua. Una limpieza dura un día entero. Entonces yo no puedo dejar un día entero sin agua. Entonces para ello se recomienda colocar una tubería de bypass que conecta antes de la válvula de llegada del tanque una tubería con la tubería de entrada con la tubería de salida. De entrada antes de llegar al tanque y de salida después de la válvula de salida. Y lleva una tubería para el bypass. Una válvula, perdón, ese bypass. Cuando está funcionando bien el tanque, yo cierro la válvula de bypass, abro la válvula de entrada y abro la válvula de salida y el tanque está operando como suministrador de agua. Pero supongamos que voy a hacer la limpieza, cierro la entrada, cierro la válvula de salida y abro el bypass y el agua viene directo de la fuente y pasa a la red para no parar el servicio. Entonces, en tanques unitarios se recomienda colocar ese tubo de bypass. La tubería de rebose, ¿qué sucede? Normalmente en estos tanques yo coloco un mecanismo regulador de nivel máximo y nivel mínimo. Generalmente son flotadores eléctricos o puede ser como en los inodoros, flotadores, ¿cómo se llama esto? Que se colocan en el ingreso de varilla. Pero nosotros en las redes utilizamos los flotadores eléctricos. ¿Para qué puede pasar? Tanto el flotador de varilla mecánico como el flotador eléctrico pueden fallar, como todo, pueden fallar y entonces ante cualquier falla nosotros colocamos a nivel máximo la descarga de una tubería que se le llama tubería de rebose, que la conecto a la tubería de limpieza aguas abajo de la válvula porque esta tubería no puede tener válvula para que cuando se produzca la crecida o el rebose del tanque, pues entonces vaya por la tubería y no llegue a hacer presión sobre la tapa porque puede, por ejemplo, en un tanque elevado, levantar la tapa y caer y bueno, pues puede ocasionar inclusive pérdidas de vidas humanas. ¿Está bien? Entonces eso es obligatorio, colocar esa tubería de rebose. Tercero, se instalan válvulas de compuerta en todas las tuberías a excepción de la de rebose, como les acabo de decir. Se instalan válvulas en la tubería de entrada, en la tubería de bypass, en la tubería de limpieza y en la tubería de salida.
El tanque debe tener una cubierta protectora con tapa de acceso sanitario. O sea, los tanques de almacenamiento que se construyen para los sistemas de distribución son tapados. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo tapa, el agua entra en contacto con la atmósfera y se puede contaminar, y esa agua es un agua potable, lista para entregar a la población. Y se coloca una tapa de acceso sanitario que normalmente tienen 60 centímetros por 60 de ancho y largo, o de 80 por 80 hasta de 1 metro por 1 metro, donde el objetivo de esta tapa es poder acceder al interior del tanque para su inspección, lavado, mantenimiento o reparación. ¿Está bien? Cuarto, deben incluir accesorios tales como tuberías de ventilación. Normalmente se le colocan a estos tanques superficiales unos varios tubos de PVC entre 2 y 3 pulgadas, de manera tal que permita el ingreso de aire a el tanque, al interior del tanque, para oxigenar el agua. No olvidemos nunca que un agua almacenada pierde calidad. Entonces, tenemos que ventilarlo para que la vayamos oxigenando y la pérdida de calidad sea menor. Deben tener escalera de acceso para poder, que normalmente son una escalera que le llaman escaleras marineras, de aluminio, liviana, donde el operario se sube a la parte superior del tanque, levanta esta escalera y la coloca aquí en la tapa, en la tapa de acceso, para poder acceder al interior. ¿Está claro? Y deben tener aberturas de acceso, que es esta que está aquí, con una tapa sanitaria, ¿no? Para acceder al interior del tanque, y en donde tenga válvulas enterradas, si en contacto con el terreno, se deben hacer unas cámaras de válvulas que ya la vamos a aprender acá, las dimensiones, y cuya función es aislar las válvulas del terreno para protegerlas. Estos tanques podrán ser de hormigón armado. Generalmente son de hormigón armado los tanques que nosotros construimos en las redes de agua potable. Pueden ser de mampostería de ladrillo, un poco probable en agua potable, acero. También se usan, pero cada vez se usan menos por el inconveniente que pueden transmitirle óxido de hierro al agua, asbesto cemento, fibrocemento, entre otros. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones para los tanques elevados. Las que vimos anteriormente son recomendaciones para los tanques apoyados sobre terreno o superficiales. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones para los tanques elevados. La primera recomendación es que el nivel mínimo del agua en el tanque debe ser suficiente para conseguir las presiones adecuadas. Mi nivel mínimo, como el agua, que esta altura que hay desde la solera de tubo hasta el nivel máximo del agua en el tanque, este es el volumen útil o el volumen de tanque que yo calculo por los 3 volúmenes que les mencioné al inicio de la clase. Ahora, ¿hasta dónde yo debo sacar el agua? Hasta la solera yo puedo sacar el agua. La solera siempre de la tubería de salida se separa, como vamos a aprender acá, HD sobre 2 o 10 centímetros como mínimo de fondo. ¿Por qué? Porque este tanque actúa como un sedimentador, y como el agua potable tiene sólidos totales hasta 1000 miligramos por litro, pues entonces, para que los sólidos que se acumulen en el fondo no salgan por la tubería de entrega o la tubería de salida hacia la red. Entonces, el agua que yo puedo sacar, la puedo sacar desde el nivel máximo coincidente con la solera del tubo de salida. ¿Está claro? Entonces, esta altura del nivel mínimo es la altura que debe tener el tanque medida desde la cota del terreno para garantizar las presiones adecuadas de la red. Eso lo vamos a aprender en la unidad en la próxima clase. Bueno, las tuberías de rebozo y de limpieza, miren acá, esta es la tubería de limpieza que va por el fondo del tanque. Esta es la tubería de rebose. Las tuberías de rebozo y de limpieza se deben unir en una cota, ¿está claro?
en un nivel accesible y para que su descarga se realice lejos del tanque para no dañar la estructura del tanque. ¿Qué pasa si yo largo el agua aquí mismo cercano al tanque? Bueno, pues puede humedecer el terreno y provocar un asentamiento diferencial del tanque. Por eso es que, y bueno, con su rotura total o parcial del mismo, por eso es que siempre se recomienda que el agua de limpieza y el agua de rebose se descarguen lejos del tanque para no comprometer la estructura. Se instalarán, como ya vimos, válvulas de compuerta en la tubería de entrada, en la tubería de bypass, en la de limpieza y en la tubería de salida. En la tubería de rebose, al igual que en los otros tanques, no se conectan válvulas para que tenga una descarga libre en caso de falla de los mecanismos de control de nivel dentro del tanque. Deben ser construidos con una cubierta protectora y una abertura de acceso, o sea, son tapados y deben tener una abertura de acceso para que los operarios puedan ingresar a su interior. Deberán incluirse accesorios tales como ventilación. Aquí ya en los tanques elevados normalmente se colocan unas escotillas. Fíjense cuando vean los tanques elevados de Zaguapá o de cualquier otro lugar que tienen unas escotillas. Estas escotillas se le colocan unas mallas milimétricas para evitar que ingresen los pajaritos, que ingresen los insectos, etcétera, y contaminen el agua. Deben tener escalera de acceso para poder acceder hasta acá arriba del tanque. Vamos a verlo en una foto posterior, cómo son esas escaleras. Debe tener una abertura de acceso para poder ingresar al interior del tanque. Las válvulas que estén enterradas deben tener cámaras para aislarla del terreno y se puedan dañar. Deben tener pararrayos, porque como ya esos tanques están, por ejemplo, a 10, 15, 30 metros, pues entonces se colocan pararrayos para, en caso de que un rayo pudiera caer ahí, el pararrayo lo transmita a tierra. Y además deben tener señalizaciones lumínicas. ¿Para qué? Para alertar sobre todo a la aviación de que en ese lugar hay un obstáculo y que deben sobrevolar ese obstáculo para no golpearse. ¿Está bien? Bueno, estos tanques se pueden construir de hormigón armado, de hormigón pretensado, hormigón postensado, asbesto, cemento, fibra de vidrio, entre otros. Normalmente son de hormigón armado. En los tanques de regulación que se colocarán dispositivos, como son los flotadores eléctricos, se deben colocar dispositivos, que en este caso son flotadores eléctricos, que permitan controlar el nivel mínimo y el nivel máximo. Se coloca un flotador aquí que me permita que cuando llegue al nivel mínimo le dé la orden de que apague la bomba, porque si no se puede, cuando llegue al nivel mínimo, que encienda la bomba para poder llenar el tanque. Y cuando el flotador llega al nivel máximo, le indica a la bomba que pare porque ya se ha llegado a la altura máxima dentro del tanque. Aquí vemos, por ejemplo, los tanques superficiales. Este es un tanque apoyado sobre el terreno. Este es un tanque semi-enterrado. Son tanques superficiales. Y aquí vemos dos tanques elevados, dos modelos de tanques elevados. En este tanque, miren ustedes acá, esta es la escalera que se construye. Fíjense que tiene una protección para que cualquier mareo, cualquier cosa que le dé un operario, bueno, pues no se caiga para atrás, por lo menos lo aguante esa protección. Y aquí se ven clarito todas las tuberías en este tanque. Miren, esta tubería que sale por el fondo es la tubería de limpieza. Esta tubería es la tubería de rebose que se conecta a la de limpieza y aquí debe estar la válvula. Esta tubería que está aquí es la tubería de salida del agua y esta tubería que está aquí es la tubería de ingreso al agua. O sea que ahí se ven clarito todas las tuberías que le acabo de indicar. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el tiempo de vaciado de los tanques.
Los tanques, señores, como vamos a aprender al final de este curso, los tanques se recomienda hacer una limpieza como mínimo una vez al año, preferiblemente 2 veces al año, a menos que ocurra una contaminación que demande una limpieza intermedia. Ahora bien, cuando uno va a limpiar un tanque, como vamos a aprender más adelante, la limpieza del tanque puede llevar a un día completo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que vaciar el tanque, se deja hasta unos 30 centímetros, ingresa un operario con un cepillo o un escobillón, empieza a limpiar las paredes con esa agua y después bota todo el agua cochina, lava las paredes con manguera a presión y después vuelve a llenar y le echa lavandina al agua y con eso lava todas las paredes para dejar actuar durante 1 hora que se incruste esa lavandina y mate los hongos y las bacterias que se incrustan, perdón, en los poros del hormigón. Ahora bien, después se vuelve a llenar agua limpia, absorbe todo el cloro que está acumulado en los poros y se bota esa agua todavía por la tubería de limpieza. Después que se vuelve a llenar de nuevo y entonces ya se pone en funcionamiento. Ahora bien, este tiempo de llenado y de vaciado tiene que ser, tiene que ser, el llenado puede ser más rápido, pero el tiempo de vaciado tiene que ser rápido porque imagínense ustedes que nos metamos 3 días para vaciar el tanque, estamos 3 días sin prestar el servicio. Entonces lo que se recomienda, lo recomienda la norma, es que ese tiempo de vaciado esté entre las 2 a 4 horas. Y para calcular ese tiempo de vaciado se recomienda esta expresión que vemos acá, donde dice que el tiempo de vaciado va a ser igual a 2 veces S, donde S es el área superficial mojada. ¿Está claro? Es el área mojada, vista en planta, en un tanque rectangular es ancho por el largo, es SS, expresado en metros cuadrados, por la raíz cuadrada de H, donde H es la carga sobre el desagüe. Si el desagüe está por el fondo, como vemos acá, H es la distancia vertical medida desde el nivel máximo hasta el fondo del tanque. Pero si H, la salida está por un costado de la tubería de limpieza, entonces del orificio hasta el tirante máximo. Ahora, M, ¿quién es? M es un coeficiente de contracción que se adopta entre 0.60 y 0.65. W es el área del dispositivo de desagüe, es el área de la tubería de salida o de limpieza. Y esa área la calculamos como pi de 2 sobre 4, donde D es el tubería de limpieza. Y G, bueno, es la gravedad que se adopta como 981 metros segundo cuadrado. De esta manera, nosotros calculamos el tiempo de vaciado y ese tiempo tenemos que entre las 2 a 4 horas. Si yo quiero disminuir el tiempo, por ejemplo, que me dé 5 horas y lo quiero llevar a este rango, preferiblemente a 2, entonces lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Aumentar el diámetro. O sea, lo único que yo varío aquí es dentro del área superficial, dentro del área del dispositivo de desagüe, yo lo que hago es que aumento el diámetro para disminuir el tiempo de vaciado y viceversa. Vamos a ver ahora las características de aquellos accesorios que componen un tanque de almacenamiento para la distribución de agua. En primer lugar, la tubería de entrada. Dice, su diámetro va a estar definido por el diámetro de la conductora con que llegue el agua para alimentar el tanque. Se iguala el diámetro de la tubería de entrada al diámetro de la conductora que llegue. Se colocará una válvula de igual diámetro que la tubería
de la entrada al tanque. Se colocará siempre una válvula. La entrada al tanque siempre se va a hacer por encima del nivel del agua, o sea, con descarga libre. ¿Para qué? Para que cuando caiga esa agua sobre la superficie del agua almacenada en el tanque, cree turbulencia y contribuya a introducir el oxígeno que está en este sector de bordo libre. Tubería de bypass. La tubería de bypass se usa como un desvío directo del agua de la fuente hacia directamente la distribución a los usuarios. Esta tubería me permite, ¿qué cosa? El servicio continuo. ¿Por qué? Porque en el momento que voy a hacer la limpieza, mantenimiento, reparación, cierro la válvula de entrada, cierro la válvula de salida y abro la válvula de bypass y me permite entregar el agua directo de la red. Esta tubería se va a colocar siempre antes de la válvula de entrada y en ella se localiza una válvula que se conoce como la válvula de regulación de la tubería de bypass, que me va a permitir, cuando va a funcionar el tanque, cierro la tubería de bypass y obligo a que el agua entre por la tubería de entrada y salga por la tubería de salida. Y cuando voy a hacer mantenimiento, cierro la de entrada, cierro la de salida y abro la de bypass para que el agua siga su curso normal. Tubería de salida. El diámetro de la tubería de salida se iguala al diámetro de la tubería que la voy a conectar. Normalmente, si no está dentro en el interior de la red, normalmente se coloca a la tubería principal de la red de distribución. ¿Está claro? Y esta tubería debe llevar siempre una válvula del mismo diámetro. ¿Para qué? Para poder aislar el tanque en caso de mantenimiento, reparación o limpieza del mismo. La tubería de salida se debe ubicar a una separación, la solera de la tubería de salida de fondo de D3 a D2, donde D es el diámetro de la tubería de salida, con un mínimo de 10 centímetros. Si cuando yo calculo, por ejemplo, D2 me da 8 centímetros, entonces el mínimo por norma debe ser como mínimo 10. Se descarga la cuneta de las calles o al drenaje pluvial o sencillamente hacer una excavación con un pozo y rellenarlo de grava y hacer la descarga ahí para que el agua se pueda infiltrar. ¿Está bien? Las tuberías de rebose. Bueno, la tubería de rebose se coloca coincidiendo la solera del tubo de rebose con el nivel máximo para que se produzca aquí la descarga libre de los excedentes de agua que sobrepasen el nivel máximo del tanque. ¿Está claro? Y no se deben colocar válvulas. Tiene que ser con descarga libre para que cuando ocurra cualquier fenómeno, el agua tenga por dónde evacuar. Se coloca en la misma cota que el nivel de aguas máxima del tanque para que en caso de malograrse la válvula de flotador o el sistema de regulación de niveles en el tanque, el agua tenga algún sitio por donde evacuarse. El diámetro mínimo que tienen, y a esto les recomiendo que le saquen una foto, lo tengan, porque no está en el libro, va a estar en la nueva versión que va a salir al año. Para determinar el diámetro de esta tubería de rebose, de esta que está aquí, se ingresa en esta tabla con la capacidad del tanque, el volumen del tanque en litros. Entonces vamos a suponer que mi tanque tiene 11.000 litros. Bueno, entre 6 y 12 cae 11. Lo voy a llevar siempre al diámetro mayor, inmediato, a volumen inmediato superior, sería 12.000 litros. Y el diámetro lo leo aquí, que es 3 pulgadas. Está bien, es muy fácil dimensionar el diámetro de la tubería de rebose en función del volumen que nosotros calculamos del tanque expresado en litros. ¿Está bien? Ventilación. Todo tanque de almacenamiento tiene que tener
de un dispositivo de ventilación dotado con una protección para evitar el ingreso de insectos. O sea que siempre se debe colocar una malla milimétrica para evitar que ingresen insectos, y cuando están las ventanillas se pueden meter aves, etcétera, y bueno, pueden contaminar el agua. Medidor de caudal. Como el tanque de almacenamiento va a ser un punto de entrega, el punto de entrega de agua a la red, entonces yo coloco un medidor de caudal a la salida del tanque para poder controlar el volumen que estoy entregando a la red. Como yo tengo medidor en cada uno de los usuarios en sus acometidas, la suma de todos los volúmenes que se registraron en los domicilios, lo ideal sería que sea igual al volumen que estoy entregando con el tanque a la red. ¿Está claro? Para eso se coloca este medidor. Bueno, y otros accesorios tenemos que se colocan controles de nivel, o sea, válvulas de flotadores, cámaras de visitas dotadas con su tapa, escalera de acceso al interior y exterior del tanque, cámaras de válvula y un bordo libre por encima del nivel de aguas máxima, que tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. El bordo libre es aquella distancia medida verticalmente desde el nivel máximo del agua hasta el fondo de la tapa. Ese es el bordo libre. Se recomienda que sea mayor o igual a 20 centímetros. Vamos a ver por último una metodología para diseñar el tanque de almacenamiento o dimensionarlo, si así lo queremos ver. La información que se requiere para diseñar un tanque es, en primer lugar, el tipo de alimentación que va a recibir el tanque. Si va a ser por gravedad o va a ser por bombeo. En segundo lugar, necesito el caudal máximo diario, que ya ese ustedes lo saben calcular cuando vimos y aprendimos a calcular el caudal de diseño de la red. Es el que se obtiene de multiplicar K1, que es un coeficiente de irregularidad diaria, por el caudal medio diario. Y necesitamos también el caudal contra incendio, que ya ustedes vieron la fórmula y lo saben calcular. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, voy a calcular el volumen de regulación. Entonces, para calcular el volumen de regulación, como aquí en los datos yo tengo el tipo de alimentación, si es alimentado por gravedad, utilizo esta expresión, punto 15 a punto 30, el volumen máximo diario. Si es alimentado por bombeo, el de regulación va a ser igual a punto 15 a punto 25 del volumen máximo diario. Y ese volumen máximo diario es igual al caudal máximo diario por el tiempo que nosotros, como estamos hablando de volumen de regulación de un día, ese tiempo lo vamos a asumir como un día. ¿Está bien? En el segundo paso calculamos el volumen contra incendio, que no es más que aquel de multiplicar el caudal de incendio por el tiempo que dura un incendio, que son las 2 horas que recomienda la norma boliviana. Y el volumen de reserva lo voy a calcular multiplicando el caudal máximo diario por el tiempo que supone la norma que debe durar una rotura, que son 4 horas. ¿Está bien? En el cuarto paso voy a calcular el volumen del tanque. Y mi volumen de tanque va a ser igual a mayor de los volúmenes obtenidos en los 3 casos anteriores. ¿Está bien? Tan simple como es. En el quinto paso voy a calcular las dimensiones del tanque. Lo primero que voy a hacer es suponer la altura útil. O sea, la altura útil es aquella altura de agua comprendido entre la solera del tubo de salida y el nivel máximo que va a alcanzar el agua en el tanque. Se recomienda asumir una altura útil entre 2 y 2,5 metros. ¿Para qué? Para que no salgan tanques muy altos. Entonces adoptamos un valor de altura útil entre 2 y 2,5 a criterio del proyectista. Calcular la superficie del tanque. Para calcular el área superficial del tanque, voy a dividir el volumen del tanque entre la altura útil que he adoptado en el paso A. En el quinto paso ya voy a calcular el largo y el ancho del tanque. Si el tanque es cuadrado,
voy a suponer una relación 1 de ancho por 1 de largo, se tiene que el largo es igual al ancho, igual a la raíz cuadrada de esta superficie del tanque. En caso de tanque rectangular, lo que más se utiliza son las relaciones 1-2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por 1 de alto, 2 de largo. Entonces, la superficie del tanque es igual al ancho por el largo. Si yo estoy asumiendo que el largo es 2, entonces va a ser 2A. Cuando sustituyo aquí me queda que es igual a A por 2A, que es L. Y esa superficie me da 2A al cuadrado. Y entonces si despejo A, me va a dar que es igual a la raíz cuadrada de la superficie entre 2. Y el largo me va a dar que es 2 veces el ancho. Donde esta superficie es esta que calculamos en el inciso B. En caso de tanque circular, la superficie del tanque es igual a pi de 2 sobre 4 y yo sé que el diámetro es igual a 4s sobre pi. O sea, porque es a pi, el diámetro es igual, perdón, el área superficial es igual a pi de 2 sobre 4, donde en este caso despejo de 2 y esto pasa aquí multiplicando, S pasa multiplicando a pi dividido entre 4 y como está al cuadrado lo paso a la 1/2, que es la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y de esa forma ya tengo mi ancho y mi largo pero en su defecto si lo quiero circular. En el inciso D voy a suponer un bordo libre. Se debe suponer un bordo libre entre 20 y 30. ¿Qué criterio utilizo para suponer un bordo libre? Si estoy en una región que, bueno, puede llevar, o puede ser que en este caso, vamos a no pensar en la lluvia, sino que tengo un sistema que no va a ser, es un sistema en una comunidad donde no vamos a tener operarios expertos, yo aumento a 30 centímetros. Si tengo un experto que va a atender o un jefe que va a atender la planta, pues le puedo dar los 20 centímetros. Después vamos a suponer la altura H1, que es la separación de la solera del tubo de la solera de fondo del tanque. Y H1 lo voy a adoptar mayor o igual que 10 centímetros. Y finalmente voy a calcular la altura total del tanque, que va a ser igual a ¿quién? A H1 más la altura útil más el bordo libre que asumí del tanque. Y ya con eso tengo dimensionado mi tanque. Ahora, en el sexto paso, debo calcular el tiempo de vaciado del tanque. Y para calcular el tiempo de vaciado lo voy a hacer por esta expresión que acabo de explicarla. Y bueno, cuando yo calcule el tiempo de vaciado, en caso de que mi tiempo de vaciado sea menor a 2 o mayor a 4, yo tengo solo que jugar con el diámetro de W, que es el área del conducto tributario de salida. Y entonces, mientras mayor diámetro tengo, menor va a ser mi tiempo de vaciado y mientras menor diámetro, mayor va a ser mi tiempo de vaciado. ¿Está bien? Y tengo que obligatoriamente hacer cumplir que esté dentro del rango establecido. En el séptimo paso voy a ubicar el tanque y para la ubicación del tanque ustedes deben tener en cuenta las recomendaciones que dimos en el acápite 6.3 del presente capítulo. Y entre las que se destacan que el tanque se debe colocar en el punto más alto de la red, se debe colocar preferiblemente en la cola siempre y cuando se den las condiciones de que el punto más alto de la red sea en la cola o similar. En el octavo paso ya vienen las conclusiones generales del diseño del tanque, donde se debe tener en cuenta las recomendaciones acerca de estas estructuras contenidas en esta unidad. ¿Cuáles recomendaciones? Que debe llevar una tubería de ingreso, una tubería de salida, una tubería de limpieza, una tubería de bypass y una tubería de rebose. Y bueno, con todas las válvulas, todo lo que ya acabamos de ver. El resultado de las dimensiones del tanque de sellado, finalmente lo deben resumir en una tabla como esta. Van a poner el volumen del tanque, que es el volumen útil, la altura útil, que la asumieron entre 2 y 2,5, la superficie del tanque, que la obtienen de dividir el volumen entre la altura útil,
el ancho y el largo del tanque, que va a depender, como ya vimos, si es cuadrado el tanque o si es rectangular. El bordo libre, que asumimos, la altura del fondo del tanque a la invertida de la tubería o solera, eje H1, que esa ya vimos que tenía que ser de 10 centímetros como mínimo, o de D sobre 2, y la altura total del tanque, que es la suma, de, como ya vimos, de la altura útil más H1 más el bordo libre. Y la altura del nivel del terreno al nivel mínimo del agua en el tanque, todavía no hemos aprendido a calcular. Ese vamos a aprenderlo a calcular en la próxima unidad y ya vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, esto todavía no lo podemos llenar porque lo vamos a ver en la próxima unidad. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que estaba previsto para la clase de hoy y como estoy dispuesto a contestársela. Cualquier duda que tengan, me dicen, por favor. Yo tengo una duda, ingeniero. Dime, Roberto. ¿Por qué los tanques no se pueden, bueno, no se deberían calcular más de 35 metros? Bueno, no se deberían construir más de 35 metros. Porque tienen un costo muy elevado en comparación con una bomba. O ¿Y sea, cuál sería la...? más de 35 metros. A ver, cuando tú te subes a un tanque de 35, no de 35, hasta de 10 metros, usted va a notar que el tanque se mueve por un lado para el otro todo el tiempo. No todo el mundo se sube allá arriba, todos los albañiles suben allá arriba a fundir un tanque. O sea, el proceso de construcción es complejo y conlleva a costos muy elevados. Cuando una bomba, por ejemplo, por la más grande que puede hacer, te puede costar $5,000, $6,000, un tanque de almacenamiento te puede costar, no sé, $70,000, $100,000, $150,000, $200,000, dependiendo de la altura. Entonces, económicamente no se justifica. ¿Me entendiste, Roberto? Sí, ingeniero, entendí. O sea, la solución en sí sería invertirle más a la bomba y ya no tanto el tanque de almacenamiento. Ya no está el tanque de almacenamiento y bombear directo a la red. Entonces, calcular la carga equivalente de la bomba para poder entregar el agua con la presión requerida a la red. Que eso lo vamos a aprender en la próxima unidad. Pero, pero eso no se siente al momento de dar la factura de agua para los contribuyentes, porque tipo, Claro si que la sí, claro que factura sí, todo el tiempo. claro que sí. Como tienes que estar bombeando la mayor cantidad de horas del día, la factura sale más elevada. Pero el hecho de, o sea, no se justifica ni lo permite la normativa en vigencia actual, no solo la boliviana, sino a nivel mundial, de que sí le eleva, efectivamente le eleva la factura del costo de servicio de agua al usuario. Ahora, para evitar eso, para evitar ese elevado costo en la factura, ¿cuándo es que se produce en una bomba el mayor consumo? A momento que la bomba arranca. Cuando usted tiene la bomba apagada y la va a arrancar para ponerla a funcionar, ahí es donde se produce un consumo de energía eléctrica. Entonces, para evitar esos elevados consumos de agua, conocidos por los investigadores, los eléctricos crearon lo que se conocen como el nombre de los variadores de frecuencia. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una alta demanda, el variador lo que hace es acelerar el motor de la bomba según la demanda para que te entregue el caudal. Cuando hay una baja demanda, no hay necesidad de apagar, tirar los impelentes de la bomba lentamente y entonces nunca la bomba se apaga y se enciende, sino que el variador te regula la necesidad y el consumo de energía y entonces hay ahorro sustancial. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. ¿Y no existe la posibilidad de hacer una redistribución con dos tanques? O sea, no sería... Es que el problema de que no es capacidad, sino es altura Ah, total.
Ya. Porque la altura es la que me va a garantizar la presión en la red. Entonces no es un problema de volumen, es un problema de elevar el tanque para que tenga la carga suficiente para entregar en el nodo más crítico de la red o más favorable la mínima presión. ¿Entiendes? No lo logras con 2 tanques. Sí, ingeniero. Y esa que es el variador de frecuencia, ¿eso solo existe para bombas tipo para una ciudad o igual pueden ser utilizadas en edificios? Porque igual algunas veces en los edificios o en casas tipo que tienen cierta altura, muchas veces no le ponen tanque y directamente le ponen una bomba de que cada vez que se prende un grifo, ¡pum!, suena la bomba. Claro, se pueden colocar igual. Se colocan variadores de frecuencia. Lo que pasa es que en instalaciones para domiciliarias y edificios, bueno, cuando tenemos el sistema indirecto, ahí se puede colocar el variador de frecuencia. No hay, es igual, da lo mismo que sean grandes redes de distribución como en domicilios o edificios que son pequeños comparado con la red. Sirven, se ajusta para cualquiera de las condiciones. ¿Está bien? Ingeniero, muchas gracias. Me No, por despido. nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan, porfa? Les comento que vamos a echar a andar, si todo sale bien, mañana ya vamos a instalar la bomba a la red y vamos a poner a funcionar la planta. Ya están hoy pintando todo ya para la entrega definitiva. El viernes queremos hacer la entrega a los directivos de la cooperativa y ya mañana va el eléctrico a automatizar el sistema para ponerlo a funcionar. O sea que mañana, última hora de la tarde, ya la planta está funcionando. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Yo, miro una pregunta. Quería ver si entendí bien. La altura útil dijo que era desde el centro de la tubería de salida hacia... No es desde el centro, desde la solera hasta el nivel máximo. Ya, y mencionaba que eso podría ser alguna vez quizás, o sea, la altura útil podría ser desde la base del tanque hasta la altura máxima o nunca se hace caso. No, nunca. Desde la base del tanque o la solera del tanque, no, porque si no los sedimentos los va a meter a la red. Por eso se separa unos 10 centímetros. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Esto no va al examen de próximo miércoles, la semana del próximo miércoles, ¿está bien? Va solo hasta las 5, unidad 5, esta es la 6. Ya esto es para el segundo parcial. A ver, les quiero decir algo. El lunes yo voy a tomar el primer parcial en Sanitaria 1. Lo voy a tomar en la universidad, como ustedes saben ya que lo vamos a tomar presencial. Terminando el examen, yo me regreso a la casa para conectarme para poder darle las clases. Entonces yo les pido, por favor, puede ser que los estudiantes me entreguen rápido el examen y yo esté mucho antes del horario de clase de ustedes, pero puede ser que yo les recoja al último examen a la hora que termina y entonces me voy a demorar un poquito. Entonces si me demoro un poco es porque estoy saliendo de la U y llegando a la casa. ¿Está bien? Antes de irme yo voy a dejar todo preparado para que nada más que sea llegar y conectarme. Entonces les pido por favor que tengan un poquito de paciencia y me esperen. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe, la clase de lunes no podría ser tipo para despeje de dudas para el examen, o va a seguirnos avanzando con los temas. ¿Quieren que la clase sea para aclarar dudas? Sí, la clase de lunes, ya que el examen sería el miércoles, ¿cierto? Pero después que terminemos la clase, yo les puedo aclarar todas las dudas que quieran sin problema. Como ahora, les estoy aclarando todas las dudas sin problema. ¿Está bien? Sí,
No hay problema, yo les voy a dar su tiempo y pueden, después que terminemos la clase, la voy a cortar para dejar un buen tiempo para que ustedes puedan, o sea, quizás no la dé completa, deje para darla otro día, no sé, no me recuerdo no, sí, la puedo cortar y entonces le dejo más tiempo para aclararle dudas, no se preocupen por eso. ¿Está bien? Ah, perfecto. Perfecto, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Yo, ingeniero, Dime. Jorge. usted mencionó que para colocar el tanque tiene que ser en la parte más elevada de la red, ¿no? Sí. O si no, en la cola, donde sea preferentemente, algo así. ¿Qué pasa si la parte más elevada de la red es, no sé, en la parte del medio, digamos, del centro de la red y no en la cola? Ahí lo tienes que colocar. Ah, ya. Entonces, preferentemente es en la parte más elevada y no en la cola. No, no, no. Siempre que se pueda, porque la parte más elevada está en la cola, es lo ideal. Eso es lo ideal. Ahora, no siempre la parte más elevada está en la cola y como tú pusiste el ejemplo, a lo mejor está en el centro o a lo mejor está en el ingreso a la red y ahí estás obligado a colocarlo. Ah, ya. Entonces, donde sea la parte elevada es, o sea, es mejor, digamos. Ese es el criterio que predomina. Ok, gracias. Bueno. Yo ¿Alguna otra duda? tengo una duda respecto a eso, más o menos. ¿Por Dime, qué es Marcio. preferible que el tanque esté colocado en la cola? Yo pensaría, ¿no? Que de la fuente sería mejor poner a la cabeza, digamos, el tanque y después que vaya a la red de distribución. No sé si estoy entendiendo mal. A ver, por la razón que te he dado ahora, si lo colocas en la cola, vas a tener en los puntos extremos la máxima presión y entonces la distancia de recorrido va a ser menor y vas a tener un mejor comportamiento de la presión. Pero a eso le vamos a adicionar en la próxima unidad de que cuando yo el tanque lo coloco en la cola y tengo el ingreso por la cabeza, entonces voy a tener un menor diámetro en las tuberías principales que son las de mayor diámetro. Y eso me va a traer ahorro porque tengo menor diámetro y voy a poder ahorrar. Si yo lo coloco en la cola, lo que me va a salir por todo el caudal me sale concentrado en un solo punto, entonces voy a tener de sobre 2 por las tuberías de salida. El diámetro, la mitad del diámetro, por los dos ramales. Pero si lo coloco en la cola, voy a tener aquí que la mitad la entrego por un lado y la otra mitad del caudal la entrego por el otro, entonces voy a tener Q sobre 4 para dimensionar. O sea, eso se lo voy a explicar en la próxima unidad. Y no solo me beneficia el comportamiento de la presión, sino también me reduce los diámetros de la red y me hace que la red sea más económica. Esa es la razón. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Más duda? Nos vemos el próximo lunes, señores. Ya les dije, por favor, si me tardo un poquito en conectarme, es porque estoy viniendo a la universidad para conectarme. Ya, porque voy a ir al primer turno, tomo el examen en la U y me retorno a mi casa para poderme conectar y darle clases a ustedes. ¿Está bien? Bueno, como siempre, un abrazo a todos, que tengan una feliz tarde noche. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Gracias, ingeniero. Chao, chao.